Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 19 de noviembre, con el tema anemia y embarazo, a cargo del doctor José Carlos Taboada Tello, especialista en medicina interna, jefe del Servicio de Especialidades Médicas del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerles llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor José Taboada, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Ante todo quisiera que al final de la exposición quisiera que hagan cualquier tipo de pregunta, porque muchas veces lo que exponemos o decimos es algo que puede estar escrito y que puede ser encontrado en cualquier libro o ahora por internet. La idea es de compartir nuestra experiencia en un hospital como el nuestro, un hospital Madre Niño San Bartolomé. El tema anemia y embarazo es probablemente una de las cosas más comunes que vemos acá, pero no es, el manejo a veces no es tan sencillo como pensamos, ¿no? De que simplemente es una anemia, darle un poco de fierro, darle un poco de nutrientes, sino va mucho más allá de lo que podemos ver. Primero que nada, debemos ver qué cambios hematológicos se producen durante el embarazo. O sea, no es que el embarazo va a producir, sea una causa de anemia, pero nosotros siempre relacionamos el embarazo con que la mujer va a presentar una anemia, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que ocurre en el organismo con algo normal? En primer lugar, hay cambios hematológicos que son visibles. El volumen sanguíneo aumenta más o menos un 40-50% para proteger a la madre y al feto de la hipotensión. Proteger a la madre de la hemorragia postparto. Generalmente el aumento es mucho más rápido en el segundo trimestre y es más lento en el primero y en el tercer trimestre. Ahora, este aumento del volumen sanguíneo se da porque aumentan los eritrocitos, pero también un 66% hay un aumento en el plasma. Entonces va a haber un aumento del volumen plasmático materno a partir de la semana 12. Por lo tanto, va a haber una hemodilución y el hematocrito podría caer hasta 12 puntos por ciento. ¿Qué quiere decir esto? De que si una mujer que no está anémica y no tiene la suficiente cantidad de nutrientes que impidan que esto caiga, va a presentar el embarazo de por sí una baja en la hemoglobina. Esto en primer lugar, esto es establecerlo claramente. Para esto debemos de prevenir que esto no suceda así. Entonces, la OMS ya no da definiciones pues, de anemia, ¿no? Ahora, hay cosas acá, antes de dar esta definición, que ustedes ven en pantalla, que nos hemos acostumbrado desde que éramos estudiantes de medicina, que nos dicen, sí, pero esos valores son para Estados Unidos, son para la gente europea, acá nosotros tenemos una talla mucho más pequeña, nuestros hábitos nutricionales son distintos, entonces, pero tiene que haber un punto, y nosotros establecemos lo que dice la OMS. Dice, es la disminución de la concentración de hemoglobina y hematocrito en sangre por debajo del límite normal para edad, sexo y estado fisiológico. ¿De acuerdo? Es un desorden en el cual el paciente sufre una hipoxia tisular, que es la consecuencia de la baja del transporte de oxígeno en sangre. Al haber una baja de hemoglobina, va a haber una menor cantidad de transportadores de oxígeno, y por lo tanto va a haber hipoxia, y va a dar toda la sintomatología que podemos ver más adelante. Ahora, ¿qué volúmenes de sangre nuevos pueden aparecer, no? O sea, en este caso, el útero placentario, algo que no había anteriormente en una mujer no gestante. Y se hiperfunde la mama, los riñones y otros órganos, y grandes vasos venosos. El embarazo es un estado fisiológico que produce cambios, no solamente a nivel vascular, renal, pulmonar, hepático, sanguíneo, como tal. O sea, no solamente debemos enfocarnos en el punto de vista de ver a una persona con esos valores que no están gestando,
sino incluir estos cambios que van a haber. Hablábamos de que el volumen aumentaba y que puede haber una sensación de que la anemia va a ser mucho más clara, mucho más marcada de aquella que no esté embarazada. Ahora, resumamos. Un aumento de volumen plasmático de más o menos 45 a 50%, pero con un aumento de masa eritrocitaria. Va a crear una hemodilución, una anemia fisiológica del embarazo. Esto dijimos que era de este modo, en alguien que no presenta anemia. Ahora, nosotros, si pensamos en la población que tenemos en la costa, en la población que tenemos en la sierra, en la población que tenemos en la selva, probablemente las personas que salgan embarazadas, no todas pues van a partir de una hemoglobina normal. Algunas ya tienen ya un cierto grado de anemia. Agregado al embarazo, agregado al número de gestaciones que ha tenido. Entonces, la anemia fisiológica en mujeres sanas es por una mayor expansión del volumen plasmático en relación con el incremento de la masa de hemoglobina y el volumen de eritrocitos. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta la anemia en el embarazo? Estamos hablando acá de que la anemia en el embarazo, pero ¿cuál es el riesgo? Los riesgos son esencialmente tres, ¿no? Mortalidad materna, parto pretérmino y bajo peso al nacer. Mortalidad materna, cuando tenemos casos muy severos, hemos tenido acá en nuestro hospital una experiencia con una mujer que al final se le transfundió 103 paquetes entre componentes de sangre, plasma, hemoderivados en general. 103 paquetes. Una mujer venezolana, la tuvimos el año pasado acá, fue increíble. Creo que todo Lima al final nos apoyó, de todos los hospitales, para poder salvar a esta mujer. Parto pretérmino es bastante común y bajo peso al nacer. La clasificación de las anemias. Miren, hay muchas clasificaciones de anemia, muchísimas. Algunas son más prácticas que otras. Esta es básicamente una que hemos traído acá, que es aplicable para hospitales como el nuestro y para quienes manejamos gestación. Tal vez en un hospital general, en un hospital especializado, un hospital oncológico, manejen otra clasificación. La idea es siempre la misma, ¿no? Baja de hemoglobina, hipoperfusión tisular, menor cantidad de oxígeno que llega. Directamente relacionadas con la gestación tenemos las ferropénicas, megaloblásticas, hipoplásticas. Ferropénicas, déficit de fierro y de sus transportadores, como vamos a ver ahora. Megaloblásticas, que vamos a decir déficit de ácido fólico, vitamina B12, hipoplástica por enfermedades nutricionales crónicas. Y no relacionadas a la gestación, anemias por hematíes, falciparum, otras anemias hemolíticas raras. Vamos a hacer antes de hablar exactamente de ferropénicas y megaloblásticas, que son probablemente los puntos más importantes, algunas atingencias acerca de lo que es anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, o sea, en hospitales como el nuestro, donde recibimos pacientes, generalmente es las gestantes que vienen con este diagnóstico de fondo, ya saben que tienen esta enfermedad. Son anemias hemolíticas que se agregue el embarazo. Cuando nosotros encontramos acá y debutan acá, tenemos que actuar, pero generalmente ya están con un diagnóstico establecido. Como ustedes recordarán, las anemias hemolíticas pueden ser pues de origen intravascular o extravascular, ¿no? Y hay una prueba que se llama el famoso CUMS directo, que en el caso de los intravasculares nos va a dar pues positivos, y en el caso de los extravasculares nos va a dar negativos. Las extravasculares nos estamos refiriendo a esas anemias hemolíticas donde hay destrucción, fundamentalmente el vaso, donde se puede producir una esplenomegalia. El hematíe, que debe vivir 120 días, pues su vida media está cortada, generalmente ya tienen diagnósticos, porque pueden ser en algunos casos hereditarios, en otros casos adquiridos. Pero aquí también entran dos cosas, las hemorragias agudas y las infecciones, muy importantes, no van a haber a veces este tipo de anemias, ¿no? Ahora, en un primer momento, en este tipo de anemias hemolíticas, la médula ósea empieza a actuar mucho más rápido, hay una hiperplasia. Esta hiperplasia
hace que salgan elementos más jóvenes y trata de suplir, pero esto no es así indefinidamente. También encontramos en sangre al ser destruida pues bilirrubina indirecta elevada, ¿no? Las causas de anemias hemolíticas pueden ser hereditarias, infecciosas, autoinmunes. En este caso, pues ya fundamentalmente el diagnóstico ya está definido, o sea, no es que ya vengan, pues, que vengan y acá lo descubramos, ¿no? A veces hemos tenido casos de pacientes que han tenido anemia por déficit de enzimáticas, como la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, algo que más bien lo reportamos y lo vemos, no es que lo veamos todos los días, porque no es lo más frecuente. Otros casos, que es lo común que vemos a veces, donde están las falciformes en este caso, son las alteraciones del interior del eritrocito, del exterior de la membrana, con alteraciones de forma, sean esos falciformes, sean estas elípticas o formas que hemos establecido, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, en las infecciones fundamentalmente, a veces yo me imagino que en el caso de la selva deben tener pues parásitos, deben tener malaria, todas estas cosas que van a dar este tipo de forma. Pero en realidad las que nos van a interesar son las primeras, que es la que vamos a desarrollar. Hice este acápite de anemias hemolíticas porque sí las vemos, no sea tan frecuente, pero por ejemplo, anemia en el embarazo, los criterios de la OMS hablan de hemoglobina, la normal debe ser de 12 a 16 en mujeres. Una hemoglobina menor de 12, ya nos está hablando de anemia, y menor de 11 gramos en el embarazo entre el primero y el tercer trimestre. Y menos de 10.5 en el tercer trimestre. Esos son criterios de la OMS. Una clasificación que nos da la OMS es que debemos en leve, moderados y severos. Leve, de 9 a 11, moderado de 7 a 9, severa menos de 7. Eso nos dice la OMS. Sin embargo, nosotros, las severas, en nuestro historial, en nuestra experiencia, menos de 8 ya estamos muy indicativos. Y si hay manifestaciones clínicas, inmediatamente una transfusión, ¿no? Una transfusión. Esto era básicamente la clasificación general, ¿no? Las adquiridas, deficiencia de hierro, sangrado agudo, secundarias enfermedades inflamatorias, anemias megaloblásticas, hemolíticas adquiridas, hipoplásicas o aplásicas. No olvidar que cuando hablemos ahora de anemia megaloblástica, el ácido fólico y la vitamina B12 pueden simular, el déficit de esto pueden simular una aplasia medular, porque finalmente van a dar visitopenias y pancitopenias. Pero, como vamos a ver más adelante, las mejoras pues son espectaculares cuando vemos el dosaje y damos lo que necesita, cómo mejora y que no mejoraría en una aplasia medular. Aunque muchas veces hemos tenido que llegar hasta el estudio de la médula ósea con el apoyo de hematología para hacer la biopsia respectiva. Las hereditarias, talasemias, hemoglobinuria, hemoglobinopatías de células falciformes, otras hemoglobinopatías, anemias hemolíticas hereditarias. Hemoglobina paroxística nocturna, este tipo de hemólisis a veces no son tan frecuentes, como lo digo y lo vuelvo a repetir, son personas que ya vienen con ese diagnóstico, o sea, muchas veces no lo detectamos acá, ya están ya. Bueno, la anemia en el embarazo, también otra forma de clasificar que es muy práctica, porque en cualquier sitio va a haber un hemograma, y en el hemograma vamos a ver una lámina periférica donde vamos a ver si son microcíticas, macrocíticas, normocíticas. Las microcíticas, déficit de hierro y secundarias enfermedades crónicas, que también vemos. Vemos acá tuberculosis, en fin, cualquier otro causa de una enfermedad infecciosa a repetición. Normocíticas, las anemias hemolíticas que habíamos dicho a la cabeza, y hemorragia. Y las macrocíticas, déficit de vitamina B12, ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedades hepáticas. Hoy en día, en hospitales como el nuestro, en hospitales probablemente que tengan de nivel 3, nivel 2, está desarrollándose bastante lo que es infertilidad. Y una de las causas de infertilidad es a veces manejar bien el hipotiroidismo. Y muchas veces vemos que logran salir gestantes estas personas, pero la anemia es
componente que tenemos que manejar muy bien, que no depende muchas veces de lo que vemos, sino de la enfermedad de fondo. En enfermedades hepáticas igualmente. La etiología, a la cabeza en nuestro país, la nutricional. Muchas veces ni siquiera es por que no coman. A veces son malos hábitos nutricionales. Hace 3 o 4 años en nuestro hospital los residentes hicieron un estudio de primigestas menores de 25 años sobre hábitos nutricionales. Fueron alumnos, me parece. Hábitos nutricionales, nada más. Cómo salían gestando, primigestas menores de 25 años salían gestando. Los hábitos, no sé cuántas veces al día comían, qué tipo de alimento. Y nos dimos con unas sorpresas increíbles con los resultados que se obtenían. Es cierto, la mayoría de edad tenía pues trastornos nutricionales con sobrepeso, pero los hábitos nutricionales eran increíbles, a predominio básicamente de carbohidratos, de grasas, déficits en proteínas fundamentalmente. La deficiencia de fierro, que nos interesa el por qué. La anemia megaloblástica, pérdida aguda de sangre, hemorragia, enfermedades sistémicas crónicas y hemolis. Pero, ¿por qué nos interesa tanto el hierro, no? ¿Qué va a pasar? El contenido total de hierro de una mujer adulta normal debe ir de 2 a 2.5 gramos. Casi la mitad de lo que posee un hombre, nosotros mucho mayor. La reserva de hierro en las mujeres jóvenes normales es de solo 300, por favor. Grábense estos numeritos. 2 a 2.5 gramos es la cantidad total de hierro y la reserva 300 miligramos. El incremento promedio del volumen total de eritrocitos circulantes al final de la gestación va a ser 450. Durante la gestación, cuando se dispone de hierro, hace uso de más o menos 500 miligramos de hierro, porque 1 mililitro de hierro contiene 1.1. Multiplicar 1.1 por 450 más o menos nos sale 500 miligramos. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro? Pues 500 miligramos para el materno, que es lo que necesita, que sacamos. 300 miligramos necesita a nivel fetal y placentario. 200 miligramos por las pérdidas. ¿De acuerdo? Un total de 1000 miligramos, 1 gramo. Si a esto decimos 1000 miligramos en 280 días, que son los 40 semanas, nos da un promedio que diariamente deberíamos ingerir 3.57 miligramos de hierro por día. El aporte diario de 2 miligramos, que es el que suple y todo lo que tenemos, diariamente tenemos entonces en este embarazo un déficit de 1.57 miligramos de hierro por día. La alimentación solo aporta 2 miligramos por día de fierro en promedio. Entonces, ya estamos viendo que a una mujer no embarazada necesita sus 2 miligramos de día, pero a aquella mujer a partir del 6º mes hay que agregar 6 miligramos de día de mujer con embarazo a partir del 4º mes para suplir esto. La anemia y sus características de esta anemia ferropénica. Anemia por déficit de fierro, anemia por déficit de vitaminas, folatos y vitamina B12, megaloblástica, otras anemias hemolíticas que pueden ser congénitas o adquiridas. Anemia ferropénica es la carencia de hierro. Depresión de los depósitos medulares. Hepato esplénico y de hierro sérico. Glóbulos rojos, vamos a encontrar microcíticos e hipocrómicos. Pequeños y llevan poca cantidad de hierro. Esto ocurre, lo hemos dicho, por dietas inadecuadas, hipoalimentación y embarazo repetido. Quisiera acá hablar de algo que a veces no está escrito con los libros, tampoco quisiera que lo tomen al pie de la letra lo que le voy a decir, porque es más práctico que otra cosa. Cuando uno diagnostica anemia, y cuando uno suple de anemia, debe de pensar en 3 compartimientos. La sangre periférica, los transportadores y los depósitos. Cuando nosotros encontramos a una mujer anémica, lo que tomamos es sangre periférica. Cuando queremos saber si tiene depósito, tenemos que ver el dosaje de fierro sérico. Cuando queremos saber cómo están los transportadores, hacemos transferrina, transferrina básicamente. Ahora, cuando pedimos esas pruebas, hay que saber en qué momento, cuándo pedirlas, si nosotros
tenemos a una anémica crónica con depósito de fierro y le vamos a dar sangre o fierro, vamos a suplir probablemente este primer espacio imaginario que yo les digo, de la sangre periférica, pero de repente no va a haber adecuados transportadores y mucho menos depósito. Es por esta razón que una vez que la mujer termina su embarazo, se le sigue dando fierro 4 a 6 meses posteriores, porque lo que nos interesa llenar son los depósitos. A veces podemos estar dando fierro, pero no hay transportadores. Entonces eso lleva su tiempo. Y a veces damos fierro, damos sangre y sacamos una muestra y vemos que tiene hemoglobina 11.5. Ya está bien, ya no nos preocupemos, la mujer coma nomás, señora, pero los depósitos siguen vacíos. El diagnóstico es sencillo. Anamnesis, examen físico, prueba de laboratorio, el diagnóstico de anemia menor de 11 gramos, el hierro sérico menor de 50 a 150 miligramos, la ferritina sérica, que es el depósito de hierro, de 15 a 200, valores menores de 15 ya confirman el diagnóstico. Bueno, esto también es más práctico que otra cosa, ¿no? El diagnóstico, digamos, en una etapa 1, una etapa 2, etapa 3, la ferritina sérica, menor de 12 miligramos, eritropoiesis ineficiente, porque en una etapa tiene que empezar a formarse, luego la médula ósea pues va a suplir, empezar a formar rápidamente, ¿no? Pero los transportadores a veces va a haber problema. Concentración de protoporfirina eritrocitaria libre, en una etapa 3 es una anemia ya por déficit de fierro, con una sangre menor de 11 gramos, con un hemotoquito, pero es menos preciso, porque a veces puede estar diluido, con un volumen corpuscular medio de menos de 80 y una concentración de hemoglobina de menor de 32. O sea, por eso les hablaba de la parte imaginaria de estos 3 espacios, que a veces nos imaginario, eso no es así como tal, ¿no? Pero cómo podemos ubicarnos, ¿no? El cuadro clínico, si es algo leve, bueno, a veces son asintomáticas, las crónicas sobre todo, ¿no? Se acostumbran a manejar una hemoglobina baja, no le llaman la atención. Me imagino que en los casos de la selva, de un estado de la periferia, debe ocurrir esto bastante. Grados leves, fatigabilidad, palpitaciones, somnolencia, moderado pues taquicardia, palidez, sudoración, disnea de esfuerzo, lo que vemos mayormente. Grado severo ya irritabilidad, astergia, nerviosismo, cefaleas, anorexia, pirosis, flatulencias, cardiomegalia, parestesia. Ahora, ¿cómo influye la influencia de las anemias en el embarazo? Va a depender básicamente del grado y tipo de anemia, en este caso ferropénica, ¿no? Embarazo de alto riesgo, una hemoglobina menor de 7 y un hematocrito menor de 20%, ya va a producir una hipoxia fetal. ¿De acuerdo? Y esto va a traer un retardo en el crecimiento, parto pretérmino y trastornos neurológicos. Infecciones urinarias, infecciones puerperales posteriormente, con una placentación anormal en las anemias por deficiencia de folatos especialmente, afecciones cardíacas, insuficiencias pulmonares y muchas veces amorruso. ¿Cómo manejamos las anemias ferropénicas? O sea, ¿dan fierro? Decimos, ¿cuándo dar fierro? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo tratar? ¿Cuál es la indicación? Factores de riesgo, lo hemos dicho, bajo nivel socioeconómico, desnutrición, adolescentes, nos olvidamos. Adolescentes también. Muchas veces estamos viendo ahora con más frecuencia cómo nuestras adolescentes están con embarazo. Nos sorprende a veces en este hospital cuando nos llaman a veces niñas de 17, 18 años, segundo, tercer embarazo. Que seguramente en provincia ya lo veía mucho más antes, ¿no? Acá. Sintomáticas, ¿no? Aquellas que tienen mareos, palpitaciones o asintomáticas. Aquellas que están sintomáticas hay que hacer el estudio de laboratorio, un cuadro hemático, un extendido de sangre periférica, microcítica, macrocítica, ferritina, si lo tenemos a la mano, y el tratamiento. Sulfato ferroso por vía oral, 100 a 200 miligramos por día, si es posible entre estómagos, ¿no? De 300 a 600 miligramos por día. Hierro de estrano intramuscular, dosis de 100 a 200, 2 veces por semana. Esto es lo que nos dice la literatura. Sin embargo, quiero aclarar algo.
ya es parte de la experiencia. El mejor hierro que se absorbe es el hierro oral. Es cierto, los pacientes muchas veces no lo toleran. Un consejo, cuando a veces indicamos hierro oral, es cierto que como médico tenemos que decirle los efectos colaterales. No hay que dramatizar, porque ninguno de estos son tan severos. Las heces negras, la constipación o estreñimiento, la boca amarga, el mal aliento, los trastornos mucorales pueden presentarse. Pero la absorción, sobre todo el sulfato ferroso, es magnífica. La prevención es estupenda. Muchos de ustedes tal vez dirán, no, pero hay otra forma, me han dicho la forma de fumarato, la forma de maltosas, el hierro maltosado. De acuerdo. No dan esta sintomatología tan severa, pero no se absorben como se absorbe el sulfato ferroso. Hoy en día también estamos viendo que en casos severos ya estamos usando el hierro sacarato en infusiones endovenosas, ¿no? Que nos da muy buenos resultados. Solamente hay que tener la implementación adecuada, porque el fierro endovenoso puede tener algunas contraindicaciones muy severas, ¿no? Bueno. Anemia megaloblástica es el otro tipo de anemia donde vemos que con más frecuencia en hospitales como el nuestro acá. En este caso se produce una deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Se produce la gran demanda materno-fetal y el ingreso inadecuado de ácido folínico. La ingesta materna inadecuada de ácido fólico en el 95% de los casos. ¿Por qué? Por el no consumo de vegetales verdes, legumbres y proteínas de origen animal que da la deficiencia de estos folatos. La anemia y la anorexia se hacen intensas y agrava la deficiencia de la dieta. Cuando tenemos un déficit de vitamina B12, es cierto, en primer lugar vamos a tener la anemia megaloblástica, pero luego, en forma más severa, vamos a encontrar déficit de glóbulos blancos y de plaquetas. Y muchas veces nos hemos encontrado con cuadros de pancitopenia por un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. La respuesta, en buena hora, es espectacular a los tratamientos con vitamina B12 y ácido fólico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también otras alternativas, sobre todo la prevención. Pues. Piel seca, la clínica piel seca y amarillenta, una ictericia leve, ulceraciones, alteraciones del gusto, cuadro de diarrea y dispepsia. De esta clínica me llama mucho la atención que acá en nuestro hospital muchas veces tenemos pacientes que nos llegan estantes y dicen que no sienten el sabor. ¿Ya? Dice, doctor, no siento a veces que estoy comiendo algo dulce, algo salado. Un dosaje de vitamina B12. Porque muchas veces, si no estuviera gestando, alguien me podría decir, sí, pero también esto puede ser una gastritis, que crea alteraciones del gusto, que crea alteraciones bucales y muchas cosas. Por favor, alteraciones del gusto puede ser algo llamativo. Tal vez en algún momento alguien va a hacer algún trabajito sobre relación de anemia megaloblástica acá, pero no bastante. ¿eh? Diarrea y dispepsia también. Llámense dispepsia con cualquier alteración del aparato digestivo inespecífico. ¿eh? Yo quisiera decir, porque a veces decimos dispepsia solo a las grasas, dispepsia solamente está determinado. No, muchas veces tenemos pues palonamiento abdominal, eructo, náuseas, en fin. El diagnóstico, ¿no? Hallazgos clínicos que hemos mencionado, alteraciones que nos encontramos en la historia clínica, volumen corpuscular medio que está de 110 a 140, ¿no? Mayores, ¿no? Esto se confirma con los niveles de ácido fólico menores de 2.5 nanogramos por mililitro, el rango normal es de 2.7 a 17, el rango normal de vitamina B12 de 200 a 900 y generalmente tenemos en estos pacientes ya menores de 100, ya nos indica una marcada deficiencia. El examen de médula ósea, si es que lo realizamos, si se puede realizar, nos va a revelar una eritropoiesis megaloblástica. El cuadro se puede agravar, lo dije, cuando se presenta trombocitopenia y leucopenia. No asustarse. Si ustedes tienen el diagnóstico preciso que es una anemia megaloblástica, tratar la anemia megaloblástica va a mejorar el cuadro de fondo.
Es cierto que a veces alguien que no esté gestando y que presente una pancitopenia, pues tiene que derivarlo para hacer una indicación de una biopsia de médula ósea, ¿no? Porque es una aplasia medular, una enfermedad de otro tipo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y a veces vemos, ¿no? Defectos en el cierre del tubo neural, anencefalia, espina bífida, encefalocele, labio leporino, paladar hendido, anormalidades de vías urinarias. Pospadia es algo que vemos bastante, acá a veces por déficit de acá. Los cirujanos pediatras de nuestro hospital, cuando operan esta parte, revisan las historias clínicas y se dan con la sorpresa de que muchas veces es simplemente una anemia megaloblástica y no se supo tratar, no se trató como debe ser. El tratamiento, hay un tratamiento profiláctico. El ácido fólico, 1 miligramo por día. El ácido ascórbico, 200 miligramos por día. ¿Alguien me podría decir acá en estos momentos que yo puedo producir anemias hemolíticas por exceso de ácido cítrico? Que eso está descrito, ¿es cierto? En el embarazo también debemos restringir, sobre todo en el primer momento, los ácidos cítricos por la posibilidad de eso. Pero la profilaxis es 200 miligramos por día de ácido ascórbico. Tratamientos específicos propiamente, ya una vez producido, el ácido fólico 5 miligramos por día en tableta, altas a la que tenemos, el hierro en dosis terapéutica, la vitamina B12 150 miligramos por día oral o parenteral. Debemos de tener en cuenta acá dos cositas. Es cierto que en el embarazo encontramos anemias ferropénicas como lo más común, es lo más común. Pero a veces podemos encontrar combinación. No es lo más frecuente, pero podemos encontrar. Si alguien tiene una anemia hemolítica y sale gestando, es probablemente que se le agregue una anemia ferropénica. Eso no quita que no pueda recibir tratamiento de la causa de la anemia hemolítica, si es un autoinmune, su corticoterapia, en fin, lo que tenga indicado, a el tratamiento que debemos dar específico, sea para megaloblástico, sea para ferropénica. Una cosa no quita la otra. Conclusiones de esta parte, ¿no? En realidad, tener en cuenta que hay una disminución fisiológica de la hemoglobina en el embarazo. Tener en cuenta, a ver, hay un aumento importante de las necesidades de fierro. El estado nutricional previo, en especial de fierro, condiciona la anemia de la embarazada. La administración oral de fierro evita la ferropenia y es lo mejor. La administración de fierro parenteral está indicada si falla el fierro oral. Previamente confirmar el diagnóstico. El embarazo, la profilaxis del estado ferropénico es una medida adecuada. Una conclusión final que hemos puesto ahí en rojo es que no hay datos que demuestren sin lugar a duda que el producto de una gestación en deficiencia de fierro tenga alteraciones secundarias. Pero eso no significa de que toda anemia ferropénica no se debe tratar porque no le va a dar problemas al bebé, que a veces es lo que le preocupa a la madre. Le dice, ¿sabes qué, doctor? Que puedes nacer con 6 deditos, con 2 corazones, no sé qué. Se preocupa más en la parte anatómica que lo que significa un déficit neurológico, un déficit de otro tipo o que esté predestinado a tener otra nazca ya con anemia, con hipoxia y todo lo que se pueda venir después de esto. He tratado de ser bastante corto. Quisiera que más bien nos preguntaran, nos respondiéramos todo tipo de inquietudes que ustedes tengan sobre este punto, sobre lo que hemos expuesto, que como le dije, no se trata acá de venir y repetirles todo lo que ya está escrito, lo que han aprendido, sino básicamente de transmitir nuestra experiencia en manejo de este tipo de pacientes en nuestros hospitales. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor José Carlos Taboada Tello, especialista en medicina interna, jefe del Servicio de Especialidades Médicas del Hospital Nacional Docente Madrileño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Tenemos en estos momentos aproximadamente unos 30 participantes. Como usted nos ha mencionado, doctor, por favor, si tienen sus preguntas, dudas, háganlas en estos momentos a través del chat para que el doctor José Carlos Taboada pueda entonces absolverlas. Doctor, importante entonces de la atención primaria, prevenir
la anemia en la gestación. Doctor, en caso que se diagnostique embarazo, ¿qué exámenes es importante en realizarla a toda gestante con respecto a la anemia? Mire, ya existe un protocolo en casi la mayoría de hospitales sobre los exámenes necesarios. Es lo que nosotros llamamos el screening, el barrido, como quiera llamarse. Dentro de estas pruebas está el hemograma completo. En el hemograma completo ya nos da una idea, por lo menos, del hematocrito, de la cantidad de hemoglobina, de la lámina periférica, cuando es el completo, si hay la forma del glóbulo rojo. No significa de que alguien tenga una hemoglobina 11 que esté en el límite, que tenga por ahí todavía con formas normales, ¿no? Porque es posible que recién se esté instalando. Debe ir mucho más en la historia clínica. O sea, si bien cierto ese análisis es primordial, debe preguntarse en la anamnesis qué hábitos nutricionales, qué cosas tiene. Además de eso, por supuesto, deberíamos pedir las otras pruebas que son complementarias, glucosa, exámenes de orina, concentración, protombina, hemoplastina, todo lo que pedimos. Aquí hay una pregunta que dice, efecto de los Andes en la altura y el oxígeno bajo en el embarazo, ¿no? Que es bastante frecuente. Miren, conforme a las ciudades de altura o la ubicación geográfica, nosotros sabemos que va a haber un menor consumo de oxígeno. Eso hace que secundariamente, tanto por la eritropoyetina como por los mismos mecanismos de médula ósea roja, hay una mayor producción de glóbulos rojos para satisfacer estas necesidades. Yo lo pongo de este modo. Siempre que alguien me hace una pregunta y me dice, doctor, voy a viajar a la altura, ¿qué puedo tomar para que no me choque el soroche? Yo le digo, ¿cuánta hemoglobina tienes? Tengo 13, tengo 12, te va a chocar. Porque no estás en la capacidad de suplir tan rápidamente. Entonces, es un mecanismo de las personas, las gestantes que habitan allá, que tengan una hemoglobina más alta, pero el tener 16, 17 de hemoglobina, salir gestando, es totalmente distinto. Si tiene 16 y 17 de hemoglobina, ellos van a satisfacer sus necesidades tisulares de oxígeno. Pero va a haber pues, unos mecanismos fisiológicos en el embarazo, lo hemos dicho, va a aumentar, va a disminuir. Y la cantidad de fierro que necesita no va a la par. O sea, es cierto, forma mayor cantidad de eritrocitos, pero si no recibe la correcta administración del fierro, son eritrocitos que probablemente ya tengan algún tipo de déficit, ¿no? Sean microcíticos, o sea, no lleven la suficiente concentración de hemoglobina. O sea, porque lo necesita satisfacer. Por eso que a veces nos damos con la sorpresa de que vamos a subir altura y una mujer tiene pues 16, 17 hemoglobina y cuando viene acá con nosotros, bueno, probablemente acá no tendría ningún problema, ¿no? Pero allá sí. Importantísimo, doctor. Doctor, nos han preguntado también con respecto a cuándo se indican los exámenes para saber el recuento de los depósitos de hierro en la gestante. De acuerdo. Toda anemia dijimos que leve, moderada, severa, menor de 11 gramos. Si usted diagnostica anemia, tiene que ese es un nombre general, es el nombre. Tiene que ponerle primer apellido, segundo apellido. ¿De acuerdo? Entonces, anemia, ¿de qué se trata? Una anemia en el embarazo. Es cierto que la más común es la ferropénica, la megaloblástica, pero puede ser también una anemia crónica por enfermedades crónicas, puede ser una anemia por una infección crónica, que es lo que tenemos que descubrir. Entonces, debemos de pedir, en este caso, lo más mínimo, una lámina periférica en el hemograma que se va a encontrar la forma del glóbulo rojo, si es esta microcítica, normocítica, macrocítica, nos va a dar una idea. Si a esto podríamos tener las pruebas para dosar el fierro sérico, el depósito de fierro, sería excelente. Si a eso le agregamos la transferrina, añadido con la forma, si tenemos ácido fólico o dosaje de vitamina B12, sería perfecto. Pero un hemograma
con una lámina periférica es lo mínimo que deberíamos de ver, para hacernos una idea, por lo menos de lo más común, que es la anemia ferropénica. Importantísimo, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice buenas tardes, del Policlínico Parroquial Belén de Cusco. Nos dicen buenas tardes. En el caso de gestantes que sean pobladoras de altura, ¿cuáles son los valores normales de hemoglobina? Quisiera entre comillas, esto de normales, ¿no? Cuando dimos la definición de anemia, dijimos que era de la OMS, que era una relación, pero que hicimos la salvedad que a veces no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa, sino a nuestra realidad. Llámese normalidad, en este caso, cuando la hemoglobina satisface las necesidades tisulares del organismo. Estamos hablando de no gestantes. Si una persona necesita 15 de hemoglobina para satisfacer las necesidades en altura por la baja de oxígeno, o el organismo ha reducido sobre eso, llámese normalidad. El Instituto de Altura del Cayetano Heredia estableció un trabajo ya de hace algún tiempo que no había una relación directa entre normalidad y entre la normalidad que podríamos llamar en altura con la normalidad que podríamos llamar acá. ¿A qué se refiere? Para cada una que estamos a nivel del mar menor de 11, como dice la OMS, es anemia. Y tal vez alguien que tenga 14 o 13 en altura ya está sintiendo alguno de los síntomas de anemia. Pero no olvidemos que no toda la sintomatología va a ser adecuada solamente para el glóbulo rojo. En altura da otros cambios a nivel pulmonar, cardíaco, renal, vascular, lentificación de esa base eritrocitaria. Entonces, yo haría mal en decirles a aquellas, todos que tengan menores de 15, ya debe llamarse la anemia y mayores de 15 debería ser. No, no es. Por un trabajo grande con la de altura no estableció ninguna diferencia. Lo único que estableció fue que llámese 15, llámese 11, hay que satisfacer las necesidades del organismo tisulares, llegar ese oxígeno adecuadamente. Dar fierro, sí, porque ya hemos visto la necesidad que necesite el organismo del embarazo. O sea, el hecho de que empiece con 15 o empiece con 11 va igual necesitar la cantidad de fierro. El hecho de que no consuma verduras, no consuma legumbres, si tenga déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12, va a haber una anemia megaloblástica, va a haber un déficit. Entonces debemos de suplir. Llámese que empiece con 15 o con 11, porque en ningún libro va a encontrar que en altura menor de 15 es anemia. No, eso no está escrito. No hay ninguna diferencia en el embarazo en eso con las manifestaciones por déficit de fierro o por déficit de ácido fólico o déficit de vitamina B12, que sí se deben dar. Importantísimo, doctor Taboada, muchísimas gracias. Doctor, también nos han preguntado ¿desde qué edad gestacional se debe indicar entonces el ácido fólico con el ácido ascórbico y el hierro? De acuerdo, esa es una muy buena pregunta. Miren, los protocolos que se hacen en todos los hospitales que empiezan a tratar de gestación, empiezan la profilaxia a partir de la semana 12. ¿Por qué dice? ¿Por qué la semana 12? ¿Por qué han escogido la semana 12 o la semana 14? ¿Ya? Dicen, ¿qué categoría de la FDA tiene las vitaminas, el fierro? Tiene categoría A, B. Entonces es seguro darlo. ¿Por qué no los damos? Es un protocolo internacional que se espera que esté formado el producto, que es a las 12 más o menos 2 semanas, para empezar a dar cualquier tipo de medicamento como indicación profiláctica. ¿Que si la doy antes puedo prevenir? Sí. Y no habría ningún problema. Por protocolo después de la semana 12. Se le indica a toda gestante. Vitaminas, ácido fólico, su fierro, la cantidad de fierro. Pero el dar antes no está mal tampoco. Tienen categorías A y categoría B. Pero
a veces ya pues en la conciencia popular está eso que dice, yo en el primer trimestre, en los primeros 3 meses me han dicho que yo no debo consumir ningún alimento, ningún medicamento. Y a veces eso nos restringe, pero muchas veces nosotros, ¿acaso en el primer trimestre del embarazo, si ya presenta una infección urinaria, una infección no la tratamos? Es cierto, cogemos el medicamento. ¿Acaso si una paciente que tiene tuberculosis no se le da tratamiento? Y que son categorías mucho más por el embarazo. ¿Acaso a una paciente hipertiroidea no se le tiene que dar tratamiento? ¿Acaso a una paciente con epilepsia y embarazo no se le tiene que dar tratamiento? Mucho, pues, con mayor razón. Ahora, cuando vimos ahí los cambios que se producían fisiológicos, dijimos que en el primer y en el tercer trimestre eran mucho más leves, que las necesidades probablemente sean más menores, y muchos podrían decirme, sí, bastaría con una alimentación rica en fierro, rica en vitaminas, que va a suplir. También es correcto. Yo lo decía de cuándo dar, según los protocolos, la pregunta fue de cuándo dar a partir de la semana 12. Pero si lo damos antes por una indicación, no está mal. Importantísimo, doctor. Doctor, con respecto a la nutrición, alimentación que deba tener la gestante, ¿cómo deberíamos enfocarla entonces para que pueda tener esos 2 miligramos de hierro que necesita entonces tener al día en su nutrición? Aquí partamos de 2 puntos. Uno es lo que es la alimentación y los otros suplementos, medicamentos. Si la pregunta va por la primera parte, ¿qué alimento deberíamos de comer más? El fierro está presente en las carnes rojas, blancas, de pescado, en fin, de todos los animales, ¿no? Y en cuanto al ácido fólico, a la vitamina B12, en legumbres, ¿qué cantidad comer? Nosotros normalmente dividimos cuando comemos un alimento, los libros de nutrición nos dicen de que el 50-60% de todo lo que debemos de comer deben ser carbohidratos, un 15% de proteínas y el resto de grasa. Lo que pasa es que a veces pues, consumimos más grasa y más carbohidratos y consumimos menos proporcionalmente, menos cantidad de proteína. Pero debemos de mantener ese porcentaje que nos dicen de 15 a 20% de proteínas en la alimentación diaria. Eso, si me lo dijeran en fines prácticos, yo les diría 125 gramos de carne por día va a suplir esto. Y de 100 miligramos, perdón, 100 gramos de verduras por día de las formas que ustedes ricas en verdes, beterragas, berenjenas y frutas también para el ácido ascórbico, ¿no? Sí, lo otro de los medicamentos ya lo hemos dicho, las cantidades que debe suplir de fierro, de tal, ¿no? Pero en el caso de alimentos, rico en esto, pues. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también en el chat, ¿qué acciones podemos tomar para evitar las molestias causadas por la ingesta de hierro oral? Miren, yo transmití algo de nuestra experiencia cuando hablábamos de esta parte, ¿no? O sea, a veces, porque debe ser así, quiero precisarlo, ¿no? Cuando el médico indica una cosa, está en la obligación de decir los efectos colaterales del medicamento que está indicado, sea el medicamento que fuera. Y si en el embarazo mucho más. Pero a veces nosotros predisponemos a estos pacientes, o sea, cuando demos la información, debe ser en forma general, porque a veces somos tan explícitos que le va a decir, señora, usted va a producirle, el fierro le va a producir estreñimiento y se va a empezar a defecar. Podríamos decirle, el embarazo de por sí, ya usted se da cuenta que le está produciendo estreñimiento, así es que ahora va a absorber el fierro. Empiece a consumir productos de residuos, ¿no? Residuos de frutas, verduras, fruta seca, más abundancia de agua, en fin. En el caso de las dispepsias, eso es más difícil de manejar, porque muchas veces ellas dicen, pues, todo vengo con gastritis, el fierro, pero no lo tolero, me arde el estómago, me da acidez, me da náusea, me da vómito, se me hincha, no lo tolero.
una cosita. No indicar antiácidos con fierro. No se va a absorber. Se estarían dando por nada. Si ustedes quieren suplir eso dándoles antiácidos, que muchas veces los vemos en algunos colegas, la absorción del fierro no va a ser la adecuada. ¿Qué podemos hacer? Bajar las dosis. Bajar las dosis y ir aumentando. Cambiar la forma. Si el fierro, les decía yo en un inicio que el fierro oral era lo mejor para en cuanto a la absorción, más barato y todo lo demás. Si es así, a veces lo cambiamos a jarabe, que viene 100 miligramos nada más viene, lo podemos diluir, darlo en forma fraccionada. Si aún así el paciente no lo tolera y no damos, pero al mismo tiempo, pues la dieta tiene que ir más rica en fierro. Vamos a suponer que no tolera la dieta, no tolera el calcio, la hemoglobina sigue bajando, pues pasaremos a fierro parenteral, ¿no? No es que no dé tampoco molestias. El hierro, sobre todo intramuscular, hay que saberlo colocar, porque el hierro produce una irritación en la parte muscular y hay una técnica que le llaman la famosa técnica en Z, que es las licenciadas en enfermería lo manejan mucho mejor en esta parte, para cómo colocar el fierro. Nosotros acá en nuestro hospital pocas veces manejamos el fierro intramuscular, cuando es el oral lo pasamos de frente al fierro endovenoso. Usamos el fierro sacarato, las ampollas generalmente las diluimos, pero la usamos en menos de 8 gramos, quiero decir, y con sintomatología. La usamos 2 ampollas en 200 mililitros de suero fisiológico, la pasamos en 2 horas y la damos en forma diaria o interdiaria, ¿no? En general, con 10 ampollas en 5 días a veces que estamos dando, estamos aumentando un promedio de entre 3 a 3.5 de hemoglobina. Fundamentalmente eso es para llenar ese espacio imaginario que hablábamos nosotros de los espacios de la parte periférica. Lo hacemos a veces, más que en el embarazo, a veces lo hacemos como profilaxis para la paciente que van a ser operadas, que tienen en nuestro hospital miomatosis, que están sangrando, si no le quieren dar el pase en sala de operaciones porque está con demasiada anemia, y antes que transfundir, usamos esto, ¿no? Las posoperadas que han tenido hemorragias agudas, suplimos esto para salir. Yo la recomendación que le diría es, antes de quitar el fierro oral, pasarlo a la forma de presentación. De tableta, jarabe, fraccionarlo. Alimentación al mismo tiempo. Si no mejorase todo esto, bueno, considerar la parte parenteral, ¿no? Doctor, eso se le denomina entonces la falla del hierro oral, entonces. Sí, pero quisiera volver a repetir, lo repito cada vez, no hay mejor fierro de absorción que el fierro oral. Incluso mejor que el Sí. otro. Tal vez el otro sea más rápido, nos alivia en los puntos, pero para un tratamiento prolongado, la absorción del fierro oral, en este caso el sulfato ferroso, estoy hablando del genérico, ¿no? Ni siquiera de marca, nada. Y es sulfato. Ya sé que las formas, me diría usted, la forma de maltosa, la forma de hierro, de otra forma de fierro, producen menos efectos gástricos, pero muchas veces su absorción no es tan buena. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos había mencionado de la importancia de no asociar entonces los antiácidos con el hierro. Y hay una pregunta en el chat que nos dicen qué alimentos no se deben ingerir con el sulfato ferroso y ácido fólico. ¿Qué alimentos no se deben ingerir? Ya. Miren, a veces en nuestro hospital le preguntan al pediatra, al neonatólogo, le dicen así, ¿cuál es la contraindicación para no dar leche materna? ¿Ya? Y la respuesta del neonatólogo siempre dice acá, salvo que te le estés transmitiendo una enfermedad. ¿Qué alimentos vas a quitarle para dar solamente aquellos que impidan la absorción del fierro? Llámese cítricos. Otras formas, por supuesto que estamos hablando de alcohol, tabaco, de ají, esas cosas que van a producir una irritación gástrica que no van a dar una adecuada absorción. Pero en general, alimentos como tal, no debemos de quitar ninguno. No deberíamos de quitar ninguno, salvo, por eso digo lo que son irritantes gástricos de por sí. Café, té, ají, alcohol, tabaco,
cítricos en general, chocolate tal vez, ¿no? Todas esas cosas, pero un alimento nadie va a quitar pues un carbohidrato, una proteína, una grasa en menor cantidad probablemente, pero no como tal, ¿no? O sea, el fierro, lo que pasa es que a veces nos olvidamos algo que es fundamental cuando nos enseñan farmacología, que salvo excepciones de medicamentos, los medicamentos se absorben mucho mejor con estómago vacío. ¿De acuerdo? Entonces, el que demos alimentos para mejorar, eso no es lo adecuado. Pero no digo que no lo hacemos. Pero recuerden las clases básicas de farmacología, absorción, estómago vacío. Salvo el clorafenicol probablemente y el metronidazol, que tiene algunas excepciones. Pero ya no usamos tanto el clorafenicol y el metronidazol sí. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Con respecto, doctor, hemos diagnosticado una gestante con anemia y empezamos el tratamiento. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? ¿En qué momento vamos a reevaluarla, hacerle nuevamente los exámenes de sangre, el tratamiento, reevaluación? Excelente. Miren, aquí vamos a ponernos en tres campos. Uno donde es en un ambiente, en un centro de salud donde solamente tenemos un hemograma, en un ambiente donde podemos tener, digamos, medianamente instalado algún sistema de seguimiento y en un hospital donde podemos tener. Para que el hemograma, que hemos diagnosticado una anemia, solamente con un hemograma en un centro de salud donde ha habido trastornos en la lámina periférica, microcítico o megaloblástica, para que vuelva a cambiar eso, tiene que haber cambio en los depósitos. O sea, esos tres niveles que hablábamos tienen que estar llenos primero el vascular, los transportadores y el depósito. Cuando ya estén los depósitos llenos, recién va a haber cambios. ¿Qué tiempo se da eso? El tiempo que vive el glóbulo rojo, de 90 a 120 días, para ver esos cambios. O sea, nosotros podemos hacer el seguimiento cada 15 días, cada mes, de ver la hemoglobina, pero los cambios de la forma del glóbulo rojo no van a ser tan espectaculares como vemos con el aumento de la hemoglobina. Van a demorar hasta que se llenen los depósitos. En alguien que tenga un hospital que tenga, se pueda dosar en otro hospital de mayor nivel, donde se dose transferrina, fierro sérico, por supuesto que vamos a dosar eso y vamos a ver que va evolucionando, es más, en este caso nos puede indicar que tenemos que aumentar el fierro, disminuir el fierro, aumentar el ácido fólico en este caso, aumentar la vitamina B12 y parar, porque también a veces tenemos problemas por sobrecarga de vitamina B12, ¿no? Y en un hospital del más alto nivel, pues ahí más bien ya no solamente hacer el hierro sérico, la transferrina, la sangre periférica, sino dosar proteínas, dosar, si es posible, marcadores específicos de la hemoglobina, altoglobina, en fin, aquellos que son más sofisticados, ¿no? Por eso hay varios tres niveles. Pero sobre todo quisiera ir a ellos donde solamente tengo un hemograma. No se preocupen si no ven los cambios de la forma. Basta con que vean los aumentos de la hemoglobina para saber que estamos yendo por un buen camino, porque lo otro va a demorar. ¿De acuerdo? Excelente, doctor, muy, muy importante. Con respecto a, en el caso tenemos una gestante, no está mejorando sus niveles de hemoglobina, o en el caso de una gestante, ¿cuándo deberíamos referirla a un establecimiento de salud de mayor complejidad? Muy bien. Miren, al comienzo de la exposición dijimos que la anemia ferropénica, megaloblástica, lo más común en el embarazo. Pero no son las únicas anemias. O sea, hablamos de las anemias hemolíticas, pero hablamos también de anemias por enfermedades crónicas, anemias nutricionales, cuando tienen una enfermedad de fondo, cuando tienen otro tipo. Entonces, si no hay una respuesta a un diagnóstico, es probable que yo necesite ampliar más o sea, aclarar ese diagnóstico. De repente estamos frente a una anemia hemolítica o una enfermedad crónica que no ha sido diagnosticada o una enfermedad autoinmune.
que me está dando este tipo de forma de anemia que no mejor, no es solamente dar, le dije, no es solamente dar embarazo, no es solamente dar fierro, es que averiguar qué hay detrás de todo esto. O sea, yo les diría simplemente a los colegas que en esos casos donde tengo dudas de que no hay una respuesta a la anemia y he descartado enfermedades crónicas, he descartado enfermedades infecciosas y aún así no encuentro respuesta, ese paciente debe ser pasado a otro nivel. Si yo encuentro una enfermedad crónica, tratar la enfermedad crónica. Si encuentro una enfermedad infecciosa, tratar la enfermedad infecciosa, ¿no? Porque probablemente sea el factor que esté haciendo todo esto, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y la otra pregunta era con respecto al uso del hierro parenteral, con respecto a las consideraciones que había mencionado sobre contraindicaciones, qué deberemos tener en cuenta entonces a la hora de administrar el hierro parenteral. Ya. Miren, el hierro sacarato, en este caso, básicamente me refería al hierro endovenoso. En el hierro intramuscular, la lesión local que puede producir el hierro en músculo, que puede haber hasta necrosis muscular si la técnica no es la adecuada o no se ha inyectado correctamente en el músculo o en la zona o ha lesionado zonas periféricas. Hay lesión, pero nosotros a veces nos preocupa más en el caso de hierro parenteral. La carga excesiva de hierro a nivel endovenoso, el peso molecular de fierro es alto, va a producir trastorno, es como que a un camioncito o a un Volkswagen le metamos peso de 10 pasajeros. Probablemente sí puede ser un carro motor que va a ir, pero ¿qué tal si mejor lo cargamos de 4 en 4 para que no provoque esa sobrecarga? Entonces, las formas de evitar esa sobrecarga y el daño que el fierro puede hacer, pues es un metal, al hígado, al riñón, fundamentalmente al hígado, ¿ya? Le puede producir una necrosis en esa forma de hemosiderosis, todas estas patologías que se pueden ver, es diluyéndolo. Por eso la recomendación, decía yo, en hierro parenteral, de máximo 2 ampollas de este hierro sacarato en 200, como mínimo, 200 de volumen de suero fisiológico y pasar en 2 horas, mínimo, 2 horas, y no darlo más allá de 24 horas. En algunos casos hemos visto que lo pasan hasta en 1 litro, pero bueno, no, con 200 es suficiente. Pero el hierro administrado en forma muy rápida o en cantidades muy excesivas puede producir daño hepático rápidamente y falla renal incluso. Importantísimo, doctor Taboada. Muchísimas gracias por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy. Agradecerle su participación, invitar a las próximas telecapacitaciones. Recordar también que en breves instantes vamos a colgar y subir esta telecapacitación tan importante al canal de YouTube Telesalud Minsa. Y bien, doctor, pedirle algunas recomendaciones finales, principalmente dirigido al primer nivel de atención sobre este tema tan importante del día de hoy. Toda gestante requiere fierro. Toda gestante requiere suplir sus necesidades son otras. Con lo que tiene no lo es suficiente. Eso en primer lugar. Segundo, la administración de fierro oral es la forma mejor indicada. ¿De acuerdo? Importantísimo saber que diagnosticar el estado nutricional previo, ¿ya? Número de embarazos. Y no tenerle miedo al fierro de las manifestaciones gástricas. Hay alternativas y formas. Y no olvidar la alimentación, hábitos nutricionales. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital acá en especialidad de medicina interna y este hospital es madre y niño, pero demuestra que el trabajo es en equipo, tanto para las partes quirúrgicas, manejo de estos pacientes y complicaciones. No es solamente acá, a veces tal vez el enfoque que le damos nosotros es muy distinto al que le da el ginecobstetra, ¿no? O al revés, ¿no? O al revés. Gracias.
Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor José Carlos Taboada Tello, del Hospital Nacional, docente madrileño San Bartolomé, Ministerio de Salud. Le agradecemos y un gran aplauso para usted, doctor. Muchísimas gracias.